La función logarítmica, presentado por Juan Camilo Restrepo, patrocinado por EPA Asesorías. Recuerde que si necesita alguno de nuestros servicios, no duden en contactarnos a nuestro Facebook EPA Asesorías, al correo o al celular 301-751-4093. En esta oportunidad vamos a tener la definición, la gráfica, dominio y propiedades de la función logarítmica, y en una segunda parte podrá observar algunos ejercicios y con ello entonces profundice más en esta función tan importante y que se aplica durante todo el curso también de cálculo diferencial. Miremos entonces, antes de llegar a esa definición del logaritmo, recordemos qué es lo que hacemos cuando nosotros tenemos un x al cuadrado igual a 9 para hallar el valor de la x. Lo que hacemos es básicamente aplicar una función inversa a la que está aquí. La función inversa, la función que nos encontramos en esta oportunidad es una potencia, una función potencia. Y lo que aplicamos entonces para despejar esa x es la función contraria que se llama radicación. Entonces sería más o menos la raíz cuadrada de 9 y a esto le llamamos la radicación, una función raíz. Y lo que hacemos entonces para poder hallar esa x es aplicar la función inversa. Pero, ¿qué pasa cuando ya la x no es la base, sino que por el contrario es el exponente? Supongamos que tenemos 2 a la x igual a 3. Miremos que en una la x está de base y por eso se llama una función potencia, y en esta oportunidad tenemos es la x como exponente, a lo que vamos a llamar una función exponencial. Esta es una función exponencial. En este caso, para nosotros poder hallar el valor de la x, no podemos aplicar lo mismo de arriba, que fue hallar una raíz de la potencia que estaba en el lado anterior de 3. No, porque entonces básicamente quedamos peor que al inicio. Lo que hacemos aquí es aplicar el logaritmo, que es precisamente lo contrario a la exponencial. Pero ¿cómo aplicar ese logaritmo? Entonces, para aplicar el logaritmo, debemos recordar, teniendo en cuenta esta función exponencial, que el 2 está haciendo el papel de base. Entonces, precisamente en este lado, el 2 va a seguir siendo la base. Esta partecita la leemos como logaritmo en base 2 ¿de quién? Del resultado de 3, y precisamente esto nos va a dar el exponente. Entonces nosotros esto lo leemos como logaritmo en base 2 de 3 es igual al exponente. Recordemos que un logaritmo lo que está haciendo entonces es hallar un exponente, y es el exponente el que queda entonces al otro lado del igual. ¿Cómo podemos nosotros leer este logaritmo? Para leer este logaritmo lo que hacemos para poder hallar el resultado es, supongamos que tenemos un logaritmo en base 2 de 8. ¿Cuál sería el resultado de ese logaritmo? Entonces, para nosotros pensar en el resultado, lo que debemos hacer es, ¿a qué número debo elevar el 2 para que dé 8? Entonces, ¿a qué número debo elevar el 2 para que dé 8? Eso sería, para que nos dé 8, sería elevarlo a la 3. Entonces, precisamente, el resultado de este logaritmo en base 2 de 8 es el 3. En este caso, nosotros no tenemos un resultado exacto, tocaría ya hallarlo por método de calculadora, eh, porque ¿a qué número debo elevar el 2 para que me dé 3? Eso habría que elevarlo a un 1 punto algo, ¿sí? En calculadora lo podemos hacer de forma más precisa, pero sí hay operaciones que nosotros podemos realizar, como es logaritmo en base 2 de 8 igual a 3. ¿A qué número, por ejemplo, supongamos que tenemos logaritmo en base 3 de 1? ¿A qué número debo elevar el 3 para que dé 1? Precisamente la respuesta es 0, porque todo número elevado a la 0 da 1. Esta es la forma como aplicamos entonces el logaritmo. Recordemos, de forma general, si tenemos logaritmo en base a de b, ¿cómo podemos leer esto? ¿A qué número debemos elevar el a para que nos dé el valor de b? Y estaría entonces el resultado de c, cualquier número. Esta forma la podríamos reescribir de forma exponencial como a la c igual a b. Esa es precisamente la definición del logaritmo. Entonces vamos a definir nosotros de forma general un logaritmo como función.
la función en forma general sería el logaritmo en base a de x. Y esto nos daría una función que nosotros podemos también empezar a analizar, a sacar su dominio y la gráfica determinada. Para saber el dominio de esta función, nosotros vamos a ponerlo como que la x siempre debe tomar valores mayores que cero. Ese es el dominio de la función. Todo lo que yo entre aquí al logaritmo deben ser valores mayores o iguales que cero. Incluso al corroborar en la calculadora, cuando hacemos, por ejemplo, logaritmo en base 3, supongamos de menos 5, inmediatamente nos va a arrojar un error. O cuando hacemos logaritmo en base 3 de cero también nos va a arrojar un error, porque tampoco podemos darle el cero. Y pensemos por qué, por ejemplo, el cero no puede dar. A ver, ¿a qué número debo elevar el 2 para que me dé, por ejemplo, menos 10? No, siempre que yo eleve el 2 a cualquier número, incluso a números negativos, nosotros tendríamos que siempre el resultado va a ser un número positivo. ¿A qué número, por ejemplo, podemos elevar el 3 para que nos dé cero? Entonces miremos que estos valores, que son precisamente los que debo incluir acá en el valor de la x, no pueden ser menores o iguales que cero. Siempre el dominio va a ser x mayores que cero. Entonces ya aquí hemos definido el dominio de la función logarítmica. Son todos los x mayores o iguales que cero. La gráfica de esta función, ¿cómo lo podemos tener? Si logramos obtener diferentes datos en una tabla, la gráfica del logaritmo nos va a quedar como esta, que además también tiene unas características especiales como lo podemos encontrar en todas las gráficas. ¿Cuáles son las características de esta gráfica del logaritmo? Inicialmente es que siempre va a pasar por el punto 1, 0. En el eje X siempre va a pasar por el 1 cuando tenemos logaritmo en base a de x. Sin importar el valor de la base, eso siempre va a pasar por el punto 1, 0. Y adicional también va a tener algo que nosotros ya hemos visto en anteriores videos y es algo que se llama una asíntota. La gráfica de esta función, cuando continúa su recorrido por el lado izquierdo, ella va a continuar bajando y acercándose mucho al eje Y, pero nunca va a poder llegar al eje Y, solamente en el infinito. Entonces recordemos que eso es algo que nosotros llamábamos como una asíntota. En este caso es una asíntota vertical que corresponde al mismo eje Y. En ese eje Y, entonces la gráfica baja, baja, sigue bajando y nunca logra tocar la gráfica. De esa forma, sin importar la base, entonces nosotros podríamos tener una familia de gráficas del logaritmo como esta, donde podemos observar que efectivamente sin importar la base, todas las gráficas van a pasar por el punto 1 y todas también van a tender a la asíntota del eje Y, que es una asíntota vertical. Miremos que todas tienen la misma forma. Lo único que diferencia a las gráficas es que cuando por ejemplo es base 2, se va a abrir mucho más hacia arriba, va a crecer mucho más rápido que cuando tenemos un logaritmo en base 5, que por el contrario es mucho más cerrada después del 1. Y observe que llega primero a acercarse, se acerca mucho más rápido al eje Y que las otras gráficas. Estoy hablando en este caso del logaritmo en base 5. Esa se acerca mucho más rápido a las gráficas, miremos la línea roja, que las otras funciones logarítmicas de menor base. Esta es la gráfica del logaritmo. Miremos que el dominio, que también lo podemos mirar a través de el eje X, también cumple que efectivamente el dominio va desde cero sin tomar el valor de cero porque es una asíntota y toma todos los valores positivos, o sea, todos los x mayores que cero y ese sería el dominio de dicha función. Hablemos de propiedades de esta función tan importante. Antes de esas propiedades, es muy importante conocer dos logaritmos muy particulares y que lo vamos a encontrar mucho en los libros o en cualquier otro video. Esos logaritmos particulares de los que les hablo son los siguientes. El primer logaritmo, que es un logaritmo en base 10 de x, vamos simplemente a anotarlo como logaritmo
de x. Estos son logaritmos que aparecen mucho, sin este por ejemplo que no tiene base, vamos a saber entonces que es el logaritmo en base 10. Y hay otro logaritmo muy especial que es el logaritmo en base Euler, que efectivamente este es el logaritmo, diría que más se aplica dentro de todo el cálculo diferencial, precisamente por muchas propiedades que en temas más avanzados del cálculo, en integral incluso, se ve que es un logaritmo bastante especial cuando está en base e. Este número precisamente tiene un nombre, esto es aproximadamente 2.7 y tiene una cantidad infinita de decimales, donde precisamente por el número tiene ciertas aplicaciones especiales en la matemática y por eso tiene su propio nombre. Entonces cuando tenemos logaritmo en base Euler de x, eso precisamente vamos a llamarlo como logaritmo natural de x. Algunas partes también lo llaman logaritmo neperiano, pero lo más común es logaritmo natural de x. Ese logaritmo natural de x no tiene ninguna ciencia diferente a cualquiera de los otros logaritmos. Pues sí tiene su especialidad pues como función, pero en lo que respecta a propiedades y a leyes va a cumplir absolutamente las mismas propiedades del logaritmo. Miren que es un logaritmo simplemente en un número en particular, así como el logaritmo en base 10. Entonces, las propiedades que cumple el logaritmo las va a cumplir el mismo logaritmo natural. Vamos a colocar algunas propiedades o operaciones que cumplen los logaritmos. La primera es que sin importar la base, el logaritmo en base a de 1 siempre va a ser igual a cero. Es decir, que sin importar la base también me refiero a que cuando tenemos logaritmo natural de 1, eso también es cero. Una segunda propiedad es que cuando tenemos el logaritmo en base a de a, observe que tenemos la base del mismo número, entonces en ese caso va a ser siempre igual a 1. En el caso del logaritmo natural es cuando tenemos logaritmo natural de Euler, o sea en la misma base, eso sería igual a 1. Tercera propiedad, cuando tenemos, y aquí voy a combinar un poco las exponenciales, la función exponencial, cuando tenemos a y ese a está elevado al logaritmo en base a la misma base, miremos que tenemos a elevado al logaritmo en la misma base, en ese caso es como si se cancelara la función exponencial con el logaritmo y queda efectivamente la x. Y esto pasa es porque estoy haciendo una composición de dos funciones inversas. Y cuando uno compone dos funciones que son inversas entre sí, el resultado siempre va a ser x. En el logaritmo natural es cuando tenemos Euler a la logaritmo natural de x. Y eso da x, como si se cancelara el Euler con el logaritmo natural. Cuarta propiedad. Cuando tenemos logaritmo, y básicamente es como similar al anterior, pero la voy a componer en forma contraria, cuando tenemos logaritmo en base a de a la x, también se va a cancelar esta exponencial con el logaritmo y nos va a quedar el valor de la x. Eso es lo mismo que aquí tener logaritmo natural de Euler a la x, se cancela y queda efectivamente la x. Y a continuación vienen las tres leyes más importantes que podemos encontrar dentro de los logaritmos y que tienen unas aplicaciones bastante importantes. Nos da muchas facilidades en muchas operaciones. La primera es la ley del producto y es que cuando tenemos un logaritmo en base a de una función f por otra función, miremos que tenemos una multiplicación de dos cosas, eso es lo mismo que hacer logaritmo en base a de f más el logaritmo en base a de g. Es decir, el logaritmo de un producto se convierte en la suma de dos logaritmos. En esto hay que tener especial cuidado, y es una posible cáscara que puede salir, y es que cuando tenemos logaritmo en base a de f más g, nosotros no podemos decir que esto es lo mismo que el logaritmo en base a de f por el logaritmo en base a de g. Esto es falso. Cuando nosotros tenemos el logaritmo de una suma,
eso no tiene absolutamente ninguna propiedad. Nosotros ahí no podemos hacer nada. Miremos que en la parte de arriba tenemos la suma de dos logaritmos, mientras que abajo tenemos el logaritmo de una suma. En ese caso, o cuando tenemos el producto de dos logaritmos, no existe absolutamente ninguna propiedad. Entonces estas dos funciones son diferentes. Lo que sí se puede hacer es que si tenemos la suma de dos logaritmos, podemos llevarlo al logaritmo de un producto, o cuando tenemos el logaritmo de un producto, llevarlo a la suma de dos logaritmos. Lo mismo pasa con las siguientes propiedades, hay que tener especial cuidado. Esta sería la ley del cociente, asimismo como en el producto se convierte en una multiplicación, cuando tenemos un cociente lo que pasa es que se convierte en una resta. Y puede ocurrir la misma cáscara, no podemos decir que el logaritmo en base a de f menos g es la división de los dos logaritmos. Esto no tiene tampoco propiedad. No tiene propiedad al igual que la función de arriba, la que está de color naranja. Ahora, última propiedad, que es una regla también con un exponente. Y es que cuando tenemos logaritmo en base a de x y este de acá está elevado a un número en la parte de adentro, entonces esta n la podemos bajar a multiplicar al lado del logaritmo. Quedaría entonces como logaritmo en base a de x. Esto es, por ejemplo, si nosotros tenemos un 3 logaritmo en base 3 de x, este 3 que está acá multiplicando de igual forma lo podemos pasar al logaritmo en base 3 de x a la 3 y ambas funciones son equivalentes gracias a esta propiedad. Les repito, todas estas mismas propiedades se aplican para el logaritmo natural. Del logaritmo natural no hay nada que temer, simplemente es un logaritmo especial que está en una base Euler, en un número como todos, solamente que se le llama natural precisamente por lo especial que es en algunas aplicaciones matemáticas. Bueno, por ahora estas son las propiedades, la definición, dominio y gráfica. Esperamos hayan comprendido el tema y los espero en la segunda parte donde realizamos algunos ejercicios sobre este tema. Recuerden que les explicó Juan Camilo Restrepo y esto es patrocinado por EPA Asesorías.